Recordemos que la presidenta Bachelet el otro día anunció, cuando se refirió en cadena nacional a las medidas anticorrupción, después de recibir las conclusiones de la Comisión Engel, que se creará el defensor ciudadano, que será el encargado de promover y defender los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios del Estado. Actualmente en Chile, esto del ombudsman todavía no ha logrado concretarse a pesar de varios intentos en el pasado. Vamos a conversar sobre este tema con Juan Domingo Milos, que es presidente del capítulo chileno del ombudsman y que está aquí para explicarnos en detalle las funciones de esta defensoría. ¿Cómo está, Juan Domingo? Bien, gracias Cecilia por la invitación. A ver, brevemente vamos a explicar qué es esto del capítulo chileno del Ombudsman. Es una organización ciudadana, ¿verdad?, que tiene un interlocutor válido para las autoridades y que lleva adelante de promover que se apruebe de una vez por todas esta figura, ¿verdad? Sí, exactamente, es una asociación, podríamos decir, de carácter civil, de que desde hace muchísimos años, concretamente en 1985, viene planteando la necesidad de una defensoría del pueblo en Chile. Y hemos actuado todo este tiempo, no hemos perdido el ideal porque estamos convencidos que es una institución sumamente necesaria para la democracia chilena. Recordemos que la creación del Ombudsman viene, como decíamos, es un antiguo intento. En el año 91, en el gobierno del presidente Elwin, se envió un primer proyecto, no pasó nada, fue archivado en diciembre del 94. Durante el gobierno de Frei Ruiz Tagle, a fin del 97, también otro proyecto pero no contó con el apoyo necesario para avanzar en la tramitación. Se reformuló la idea en el año 2000 con el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar y tampoco se requería una reforma constitucional, fue retirada del Senado y el proyecto no logró tampoco el avance esperado. Por eso en el año 2003 vuelve a ingresar, ¿verdad? Bajo el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y el texto fue reformulado en el año 2007 con una serie de indicaciones. ¿Qué pasa ahí? Se aprueba en general por la Cámara de Diputados, pero no, una vez que llega al Senado, una valla ahí, porque se necesitaba, dice, un alto quórum que requiere esta reforma constitucional, en fin. Pero según nuestro invitado, Juan Domingo Milos, dice, puras excusas, aquí falta voluntad política. En el fondo, si analizamos todo lo que usted ha dicho sobre estos distintos intentos, es que ha faltado realmente una voluntad política decisiva. Podemos decir que hay una voluntad política de los gobiernos, de la concertación y de la nueva mayoría de colocarlo en sus programas. Eso está bien. Pero a la hora de los cubos, como decimos en Chile, a la hora de que hay que jugársela a fondo sobre esta institución, ahí vienen algún tipo como de reparo, algún tipo de dudas, y que al parecer no basta la exitosa experiencia internacional que ha tenido esta figura. Esta figura de la cual estamos hablando, nosotros no estamos inventando la rueda, ni mucho menos. Es decir, existe en la mayoría de los países democráticos bajo distintas formas y tenemos que constituir una defensoría del pueblo para Chile, en Chile, con sus propias características. La discusión avanzó hasta ese momento y luego se paralizó en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. Ahora, si podríamos explicar qué es exactamente esta figura del ombudsman o defensor del ciudadano, porque yo me imagino que se llega a crear esto, la cantidad de quejas y reclamos puede ser apabullante. ¿Cómo se manejaría esto? ¿Cómo funciona en los otros países? Mire, va a ser lo que en definitiva queramos que sea. Ahora, se mantienen unos conceptos básicos, digamos, conceptos básicos que tienen que tener autonomía, tiene que representar los intereses, los derechos y garantías de los ciudadanos, de que tiene que ser un órgano del Estado, no es una ONG más, sino que un órgano del Estado con la seriedad de que tiene un órgano del Estado y también por su reconocimiento constitucional. En ese marco, lo que nosotros estamos llamando hace mucho tiempo, estamos invitando a la sociedad civil en nuestras conversaciones con el gobierno, en fin, etcétera, es que diseñemos una Defensoría del Pueblo para Chile, algo que represente y que supla esa carencia que hoy día tiene la ciudadanía en este panorama político que hemos creado, en fin, etcétera, institucional, etcétera, etcétera. El gran abandonado ha sido el ciudadano y los ciudadanos. Y cuando digo en plural,
la palabra ciudadano, porque hay un interés también colectivo de la ciudadanía que no ha sido suficientemente satisfecho, y por eso estas instituciones promueven y efectivamente pueden tener una gran acción. Ahora, tampoco se trata de cambiar el Estado, sino que dentro de las posibilidades que nos permite el sistema político, jurídico, político e institucional chileno, hacer estas figuras activadoras y que sean de vigilancia hacia las organizaciones del Estado para que cumplan no con la legalidad, porque para eso está la Contraloría, sino para que cumplan la finalidad de servicio público que tienen. Muchas veces por distintas burocracia o por distintos abandonos de deberes, en fin, el ciudadano se siente desprotegido frente a las instituciones estatales. Estamos conversando con Juan Domingo Milos, que es el presidente del capítulo chileno del Ombudsman, pero teniendo en cuenta justamente las experiencias en otros países, denos un ejemplo. ¿Para qué sirvió esta figura del Ombudsman en otros países? Si conoce algún caso. Sí, no, por supuesto que conozco muchísimos casos, y por eso que digo que cada país diseña su propio ombudsman. Lo importante es que se defiendan los derechos de los ciudadanos. Sí. Y por supuesto que es distinto un ombudsman en Suecia, de que, por ejemplo, puede haber un abuso policial que para nosotros ni siquiera sería una pequeña falta y para ellos es abuso, y ahí está la figura del ombudsman, como también en Bolivia, que se preocupa de los derechos de los indígenas y derechos mucho más sustanciales. En Colombia también la experiencia de Defensoría del Pueblo también es distinta. Entonces, pero siempre con esa idea de representar... ¿Pero qué poder tiene esta figura? Hagamos un escenario cualquiera, pongamos un ejemplo. ¿En qué caso podría actuar el ombudsman y hasta qué punto defender ese derecho ciudadano? Sí, bueno, evidentemente que, para no hablar de algún caso demasiado lejano, muchas veces los ciudadanos se ven afectados por situaciones del Estado. Por ejemplo, las concesionarias actúan absolutamente por la libre en relación a la construcción de autopistas urbanas sin preocuparse de los derechos de los ciudadanos. Va a venir pronto el invierno y yo le aseguro, lamentablemente le puedo asegurar que se van a inundar la Gran Avenida y se van a inundar los mismos lugares de siempre, por la mala calidad de las viviendas, por falta de previsión, y Perfecto. Por eso es necesario que alguien que represente a los ciudadanos. ¿Y cuál es la respuesta que le da el sistema? Vaya y alegue usted individualmente y en el fondo denuncie a la constructora. Muy bueno el ejemplo que pone usted, el caso, supuesto caso, ya. Ocurre eso. Los ciudadanos entonces se tienen que organizar primero y acudir a la figura del ombudsman, o el ombudsman solo da por hecho de que aquí se está pasando a llevar el derecho ciudadano y actúa. Es muy interesante su pregunta porque tiene dos formas de actuación. El defensor del pueblo tiene dos formas de actuación. Una que es por la queja individual o la queja colectiva, que también es muy interesante porque significa un conjunto de casos, como también puede actuar de oficio. Es decir, darse cuenta de una situación y, como quien dice, adelantarse, prever ese tipo de situaciones y ser un poco la conciencia, el activador de los organismos del Estado para que esto que se prevé, de que van a venir las lluvias invernales, no pase lo mismo de todos los años, siguiendo el ejemplo. Pero supongamos que no se toman esas medidas y ciudadanos son efectivamente afectados en sus derechos. Entonces, el defensor o defensora, que en el fondo es una oficina, no es solamente una persona, va a tener las acciones administrativas y las posibilidades legales. Va a tener el poder. Va a tener el poder, no el poder de imponer sanciones. Eso claramente no lo tiene. ¿Va a tener el mismo problema que el CERNAC entonces? Eso es una magistratura, lo que se llama una magistratura de persuasión, de que con el análisis, con la observación que hace de la realidad, emite su informe, emite sus recomendaciones, hace mediación en los casos que se presenten y busca soluciones tanto para los casos individuales como que a través de las propuestas puede hacer propuestas de ley, propuestas de cambios en las instituciones, en fin, y que por la autoridad moral que tiene, que van a ser acogidas. ¿En qué puede tener más propiamente poder? Es si se le da la posibilidad de interponer acciones judiciales. ¿Y eso depende de qué? ¿Que si se le da o no esa posibilidad? Bueno, depende del proyecto que nosotros queramos hacerlo. Es decir, ahora lo que nosotros proponemos es que tenga una amplia observancia de los derechos. Es decir, esto no se limita solamente a los derechos llamados fundamentales o los llamados derechos humanos, sino que significa a
todo tipo de derechos en nuestra propuesta, y por eso contamos en libertad para hacer nuestro ombudsman chileno. Nuestra propuesta es que abarque todos los derechos que tengan un deber de protección pública. Se llame humano, se llame fundamental, se llame constitucional, en fin, o está en una ordenanza, o está en una ley. Pero si hay un deber público de protección, ahí debería estar la Defensoría promoviendo ese derecho o defendiendo a la persona afectada o al grupo afectado. Estamos conversando, como les decía, con el presidente del capítulo chileno del Ombudsman, Juan Domingo Milos. ¿No hay un riesgo de crear demasiada expectativa con la creación de esta institución, digamos, de hacer sentir a los ciudadanos, ya lo que me pase, yo voy a acudir al Ombudsman y me van a solucionar el problema? Sí, es decir, bajo nuestro punto de vista es bueno que se produzca ese tipo de expectativa. Presionen para que Claro, tampoco las soluciones son inmediatas. Ahora, lo bueno que tiene la Defensoría del Pueblo como basa su eficiencia en el prestigio de la organización, en lo atinado de que sean sus recomendaciones, también va a tener, por supuesto, un oído atento y va a colaborar con las instituciones. No va a hacer saltar las instituciones proponiendo medidas que estén ajenos a todo tipo de presupuesto, por ejemplo. Pero lo importante es que, conociendo un presupuesto, conociendo las limitaciones que se tenga, ofrezca como distintos tipos de soluciones, aunque no sea la propia Defensoría que lo lleve a cabo. Por ejemplo, que es bueno también aclarar de que muchas veces los diputados, sobre todo los diputados, dicen, bueno, pero esta figura me puede hacer un poco de sombra en relación con los ciudadanos, pero es un beneficio para los diputados. ¿Por qué? Porque la observación que hace el ombudsman es objetiva, no es política, no tiene un afán político detrás y puede ofrecer una batería de soluciones para que sea asumido, digamos, por las instancias propiamente políticas, ya sean del Ejecutivo, ya sean del Legislativo, y transformen esas propuestas en leyes, en definitiva, en beneficio de todos los habitantes del país. O sea, claro, los diputados pueden decir, ¿cómo voy a ir yo a convencer a mis votantes si yo les prometo que voy a defender sus derechos si ya existe el ombudsman? Eso es lo que se podría interpretar de sus palabras, sí, pero que es una interpretación pero el defensor limitada. El defensor del pueblo actúa con los parlamentarios, actúa con el gobierno, no es un enemigo del gobierno, no es un enemigo de las autoridades, que a veces se puede pensar que hay una contraposición. Sí, lo que sí es un contrapoder, que es distinto. Es un poder que frente al poder del Estado, frente al poder político, hay una suerte de contrapoder que es el poder de los ciudadanos que se expresan. Pero eso no significa que vayan a estar en conflicto permanente. Por el contrario, el defensor del pueblo va a querer de que sus medidas que propongan en beneficio de la población sean escuchadas, y para eso tiene que tener una buena relación con el gobierno, una buena relación con los parlamentarios. No es alguien que viene a encender una mecha de una bomba, sino que por el contrario asume un interés colectivo y busca la mejor manera que ese se realice. También, para terminar esta parte, también es importante señalar de que él defiende, un interés público, que en este minuto no hay un organismo de defensa del interés público ciudadano, porque todas estas situaciones, todos estos casos que uno conoce, detrás hay situaciones que los provocan, y esas situaciones muchas veces no son de solución individual, sino que son de solución colectiva. Tenemos varias instituciones para defender desde distintos puntos de vista, ¿no es cierto?, nuestros derechos, felizmente. Está el CERNAC. Hace un rato conversábamos justamente sobre una demanda del CERNAC a una tienda, a Falabella, respuesta de la tienda, y el director del CERNAC hablándonos sobre estas cláusulas abusivas y lo difícil que puede resultar a veces para nosotros como consumidores darnos cuenta y tomar conciencia de aquello. Entonces el CERNAC tiene ahí un área de acción. Después está la Contraloría también. Exacto. Sí. Que también, ¿no es cierto?, investiga y controla que todos los actos del gobierno se realicen debidamente. Entonces, en este caso el ombudsman sería otro referente en ayuda. Efectivamente es otro referente, es un diferente al CERNAC. Usted bien ha señalado el ejemplo, el CERNAC ve las situaciones de los consumidores, claro. Es decir, los consumidores de un producto. Aquí se ven los derechos de los ciudadanos. Como ciudadanos, no como consumidores. Exactamente, como ciudadanos. Pero la idea es
en alguna parte se topan las ideas, que es la defensa del consumidor en su caso, o del usuario o del ciudadano. Aquí estamos hablando de los derechos de los ciudadanos, es decir, nosotros no queremos, pensamos que no basta con fortalecer las funciones de un CESNAC para solucionar estos problemas, porque ese tipo de soluciones no empodera a la ciudadanía, le soluciona un problema, pero no le empodera. El ombudsman, al actuar en conjunto con la ciudadanía, en conjunto con las organizaciones, estando en un nivel, digamos, institucional adecuado, que para nosotros es el constitucional, evidentemente que representa, como quien diría, la entrada de los intereses ciudadanos al interior del Estado, y evidentemente que puede tener una acción que, aunque no tenga facultades de sanción o imponer, digamos, no sé, destituciones o acusaciones, sin embargo, en muchos países el poder es sumamente efectivo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en otros países, así como lo que usted acaba de describir? Esto de que el poder ciudadano logra cambios importantes, incluso destitución. Sí, logra cambios. En este momento recuerdo en un caso de pensionados en Argentina, de que, bueno, con la acción del Ombudsman se reconoció un derecho que individualmente se desconocía, pero cuando se toma en conjunto, y el defensor del pueblo de la nación argentina, que era el que lo hizo en este caso, tomó el caso, que ya no eran 1 o 2, 3 personas en manos de abogados particulares, en el cual que legítimamente buscan una retribución, sino que es tomada por un órgano constitucional del Estado. Entonces el resultado fue absolutamente distinto, y de esa manera empoderó de alguna manera a la ciudadanía. Además que el ombudsman no compite con las organizaciones ciudadanas, es decir, se funda su acción, porque en base a qué funda su criterio, en base a una escucha que tiene de las organizaciones ciudadanas. Entonces, por lo tanto, es algo que las fortalece en vez de que las perjudique o que las absorba. Y en ese caso que usted ponía de ejemplo de Argentina, ¿qué lograron? Lograron de que se reconociera el derecho, no le puedo precisar en este minuto el derecho, pero un derecho que era negado, digamos, a centenares de miles de jubilados. Y lo lograron. Y se logró a través de la acción de la Defensoría. Juan Domingo Milos, a propósito que usted nombra Argentina, Chile es uno de los pocos países que no tiene, tengo entendido, ¿no? Poquísimo. Estamos quedando en un ranking ya de Chile y Cuba. Son los dos países que no tienen alguna forma de defensoría en Iberoamérica. Es lamentable, aún en el caso de Brasil, están surgiendo nuevas formas de defensoría, sí, pero lo importante es que cada país como es distinto, sí, a su manera, son situaciones distintas, lleguen, ¿no? Este es un país unitario, los otros son países federados, claro. Entonces por lo tanto es muy distinto, pero el concepto es siempre el mismo, y en ese sentido tiene muchísima fuerza. ¿Y cómo se puede lograr mayor representación ciudadana en casos como los que estamos viendo, ¿no? El caso Cabal, el caso Penta? ¿Qué haría el ombudsman en estos casos cuando ve una ciudadanía indignada por esto? A nosotros nos pareció muy interesante las acciones que han hecho y que están desarrollando una organización de la sociedad civil que se llama Ciudadano Inteligente, sí. Claro, que precisamente fue bastante acucioso, este revisó el Código Procesal Penal y vio de que había una acción pública. Ya no solamente en los casos como actualmente existe en el Código Civil, para casos de ruina en un edificio, para peligro que se caiga un árbol, sino que una acción pública para ejercer los derechos fundamentales. Entonces, eso fue muy interesante. Y entonces, lo que nosotros reaccionamos, para que vea usted que no hay un nivel de competencia, felicitamos la acción y dijimos, este es un rumbo para lo que debiera hacer un ombudsman a todo nivel, de buscar el interés colectivo y buscar las formas efectivas de hacerlo presente en nuestra sociedad. Si hubiera existido un ombudsman en todos estos casos, no le puedo decir el resultado porque no tengo una bola de cristal, pero evidentemente no habrían sido de esta gravedad, porque habría habido un organismo vigilante de las instituciones. Es decir, ahora que usted me menciona la Contraloría, que es una de las grandes objeciones, la Contraloría General de la República vigila más bien la legalidad de los actos administrativos, la legalidad y los intereses del fisco, los dineros del fisco.
Hagamos, nos llegan llamados de teléfono, dice cómo se pueden comunicar, por ejemplo, los feriantes, en fin, hagamos la aclaración que el capítulo chileno del Ombudsman es una organización que promueve que se cree esta figura, todavía no está creada, por lo tanto no pueden recibir ellos solicitudes de que se haga justicia, lo que hacen es promover y empujar para que se tome esta, como lo han hecho durante todos estos años, son interlocutores válidos del poder político. ¿Cuánto valora usted el anuncio de la presidenta Bachelet y qué cree que va a pasar en esta oportunidad? ¿Se lograrán por fin? Bueno, en primer lugar estamos muy contentos con el anuncio tanto del consejo que creó la presidenta como de la presidenta misma y que fue muy interesante porque la presidenta al instalar el consejo ya le dijo, mire, vean la posibilidad, exploren la posibilidad de una defensoría ciudadana. Entonces, y cuando recibió el informe, se felicitó por eso y lo anunció al país en forma pública. Es decir, vemos un compromiso político serio. Además está en el programa que se dice que se va a cumplir. Entonces, por lo tanto, hay una base política importante. Está el apoyo que todos los partidos prestaron a lo que saliera del informe. Más precisamente, en la agenda de probidad de los partidos de la nueva mayoría, también viene esta figura. Entonces, por lo tanto, también hay una mayoría parlamentaria. Si hay algunas personas que no están convencidas, bueno, igualmente podría salir. Es decir, y con todo lo que ha pasado, si en este momento no se empodera a la ciudadanía, no se le dan nuevas formas de que se defienda, de que participe en la gestión del Estado, evidentemente de que es un momento bastante propicio y pensamos que se va a tomar así. Lo que sí estamos pidiendo, y vamos... Ahora, de aquí yo tengo una reunión con mi equipo, con el equipo directivo del capítulo chileno del Ombudsman. Lo que sí, lo más probable, yo voy a proponer de que adoptemos como acuerdo, pedir formalmente al gobierno de participar en la elaboración del proyecto del defensor ciudadano. Porque no es normal de que un proyecto que tiende a velar por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado sea hecho, digamos, por los propios futuros observados. Claro. Entonces es muy interesante que participemos desde ya. Esperemos que tengamos una respuesta positiva, puesto que conjuntamente con el capítulo chileno del Ombudsman se han sumado muchas organizaciones, tenemos más de 30, 40 organizaciones que nos apoyan y puede ser una cosa muy importante que ese proyecto ya salga con un cierto consenso ciudadano y de manera que sea más rápida incluso su aprobación. Y más legítimo además, ¿no? Claro, además de la legitimidad que le da un proyecto. Muy bien, muchísimas gracias Juan Domingo Milos, presidente del capítulo chileno del Ombudsman, por participar en nuestro programa y explicarnos todos los detalles. Que le vaya muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes. Radio Cooperativa, por supuesto, siempre es bien escuchada y bueno, y sienta pauta. Así que gracias. Que le vaya muy bien. Nosotros llegamos al final, ya vienen las noticias del Diario de Cooperativa. Nos encontramos mañana.